Los saludo cariñosamente a cada uno de ustedes en este día. Démosle gracias al Señor porque está con nosotros, porque nos acompaña, porque camina con nosotros. Pidámosle a Él la gracia de que nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza, la gracia de continuar este caminar cuaresmal hacia esa Pascua donde morimos al hombre viejo para resucitar al hombre nuevo. Hoy pidamos la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que ella como buena madre, como buena mamá, nos acompañe y nos ayude a cada día vivir en esa voluntad de Dios, como ella lo vivió. El Santo Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. A propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y le dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? El Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este santo evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra de Dios en este día nos habla de un tema esencial, fundamental en nuestra vida cristiana y en la vida humana, y es el perdón. El perdón que a veces humanamente es difícil, a veces humanamente hay que hacer un gran esfuerzo, humanamente tiene que negarse uno mucho para ser capaz de ofrecer el perdón a las demás personas. Pero hoy Jesús en este santo evangelio nos pone ese reto de que aprendamos a perdonar siempre, sin límites, sin ponerle límites a las cosas, ya que el Señor siempre nos perdona. Y si Él nos perdona, ¿cómo nosotros no vamos a ofrecer ese perdón que recibimos del Señor? Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces.
a veces de pronto el perdón humanamente se vuelve limitado, poco, mezquino, egoísta. Y sin embargo, el Señor nos pone ese reto. Hay que perdonar siempre, porque el Señor siempre nos perdona, porque el Señor siempre nos ofrece su perdón y su misericordia. Pero Él también nos dice que perdonemos, que si nosotros pedimos perdón a Dios, también que tenemos que tener esa capacidad de perdonar las ofensas a nuestros hermanos. Y por eso Jesús nos coloca esa bella parábola que nos cuestiona, que nos interpela, que nos hace ver muchas veces nuestro perdón humano tan mezquino, tan pobre, tan pequeño. Y nos pone el ejemplo de aquellos trabajadores, de aquel patrón que debían una deuda, tenían una gran deuda. El primero debía una gran cantidad, no tenía con qué pagar. Y el amo, al ver que este hombre le suplicaba que lo perdonara, le perdonó esa deuda. Y este tenía un compañero que le debía una minucia, una chichigua. Y también le pidió que lo perdonara. Y este, sin embargo, no lo perdonó. Fue duro, fue mezquino. Y dice que lo mandó a meter a la cárcel hasta que pagara esa deuda. Y nos dice el Evangelio que aquel rey se indignó con esa persona que le habían perdonado tanto y no fue capaz de perdonar algo tan pequeño. Aquí nos deja una gran lección, y es que Dios nos perdona tantas cosas y muchas veces nosotros no perdonamos lo pequeño, lo poco. Pero el perdón también tiene que convertirse como en un regalo, en una opción y sobre todo en un don de Dios. Y por eso debemos pedirle al Señor esa gracia de que nos enseñe a perdonar, que nos dé la gracia de perdonar, pero que nos dé también la humildad para reconocer que necesitamos pedir perdón. Solo el perdón sana, solo el perdón restaura. Solo cuando en la humanidad seamos capaces de perdonarnos unos a otros, dejemos los odios, los resentimientos, las venganzas, podremos construir un mundo de hermanos, donde todos nos amemos, donde todos seamos capaces de superar esas barreras que nos dividen. Que hoy el Señor nos dé esa gracia de perdonar de verdad y de aprender a reconocer que necesitamos ser perdonados, porque cuando perdonamos y somos perdonados encontramos esa paz que solo el Señor nos regala. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.